realizaremos una aplicación en Python usando Tkinter. Vamos a trabajar con la base de datos SQLite, donde nos va a permitir registrar datos, actualizar, eliminarlos y también vamos a exportar en Excel. Entonces vamos a refrescar y aquí tenemos los datos que son de la base de datos que está en SQLite. Como vemos, acá están los datos y vamos a poder actualizarlos y también eliminarlo, ¿no? Seleccionando doble clic vamos a poder eliminar. Bien, entonces para actualizar simplemente seleccionamos y modificamos el que queremos y damos a actualizar y vamos a exportar. Exportamos todos los datos que tenemos en una hoja de Excel y acá nos sale un aviso que se han guardado los datos. Vamos acá en la carpeta donde tenemos el archivo y se crea el archivo con un nombre, datos y la fecha y la hora en la cual se está exportando, ¿no? Entonces vamos a abrirlo. Bien, si abrimos el archivo Excel, como vemos aquí están todos los datos que tenemos en nuestra base de datos. El refrescar es para actualizar la tabla que tenemos acá. Para añadir los datos acá, vamos a añadir siempre y cuando tenemos aquí en todos los campos al menos un dato, ¿no? Entonces también vamos a limpiar. Este es para limpiar. Cuando seleccionamos acá podemos limpiar los campos para ingresar nuevos datos, y actualizar es cuando ya tenemos ahí seleccionado y ya hacemos alguna modificación. Por ejemplo, cambiamos aquí 23 y le damos en actualizar y como vemos aquí automáticamente se actualiza y también se guarda en la base de datos. Si refrescamos, entonces vamos a crear la tabla en MySQL y luego vamos a ver el código. Para trabajar con SQLite 3 vamos a utilizar este programa que es DB Browser for SQLite, que nos permite crear las tablas de manera fácil. Entonces aquí podemos descargar para el sistema que estemos utilizando. Está disponible para Windows, para Mac y también para Linux. Bien, entonces acá están las opciones para que descarguen para el sistema que estén utilizando. Bien, una vez instalado lo vamos a abrir y nos va a salir esta pantalla principal. Entonces aquí vamos en archivo y una nueva base de datos, ¿no? En este caso la que tengo es esta de acá. Vamos a crear ahora una nueva. Vamos a poner 1 y aquí escribimos el nombre de la tabla. En este caso va a ser datos y acá vamos a crear las diferentes columnas que vamos a estar utilizando. En este caso la primera va a ser el ID, que este va a ser un integer y va a ser autoincrementable, ¿no? Ya que va a ser el índice que nos va a permitir actualizar los datos de esta tabla. Entonces luego vamos a tener el nombre, va a ser de tipo texto. La otra va a ser edad, este es de tipo numérico. La siguiente va a ser un correo, es de tipo texto. Y la siguiente va a ser teléfono, esta va a ser de tipo también numérico. Bien, una vez esto creado, acá establecido el tipo de datos y el nombre de las columnas, y tenemos aquí también el nombre de la tabla, que es muy importante, que lo tenemos que usar en el código. Entonces una vez creado damos en aceptar y ya tendríamos la tabla, ¿no? Llevamos acá y ya tenemos la tabla. Entonces eso simplemente es y ya estaríamos creando la tabla. Voy a abrir el archivo que yo tengo creado, que es el de acá, y acá vamos a descartar, que es el que he creado recién, y acá tengo el que he estado usando, ¿no? De la misma forma he creado, y como vemos aquí está el ID. Este ID se crea automático, son la cantidad de filas que se va creando, ¿no? Y a través de este ID nosotros identificamos para poder modificar estos datos. Entonces eso sería la base de datos. Ya hemos creado la tabla, ahora vamos a ver el código. Bien, como vemos acá tenemos los archivos. El de acá lo voy a eliminar ya que este es el que he creado recién, y este de acá es el que estoy utilizando, ¿no? La base de datos, base-datos, y aquí el archivo para conectar con la base de datos, y aquí el archivo principal donde estamos realizando la aplicación. Entonces el primer archivo es conexión-sqlite.py. Primero importamos SQLite 3. Esta librería viene por defecto instalada con Python, entonces no es necesario instalar. Luego creamos una clase de comunicación, el método init, y luego vamos a conectar con la base de datos, ¿no? Entonces aquí realizamos la conexión, especificamos el nombre de la base de datos, que en este caso es el nombre que hemos dado, base-datos.db. Luego vamos a crear un método para insertar los valores. Entonces aquí los parámetros es el nombre, la edad, el correo y el teléfono, que son los parámetros que vamos a registrar. El parámetro del ID ese crea automáticamente, como les mencioné, no es necesario insertarlo. Entonces como ese es autoincrementable, se va a incrementar de acuerdo con nosotros vamos aumentando los datos. Ok, entonces luego vamos a insertar esos datos especificando
aquí el nombre de la tabla, que en este caso lo hemos dado, el nombre de la tabla es dat. Luego vamos a especificar las columnas, nombre, correo y teléfono, y con format vamos a colocar dónde se van a posicionar, que estos son los datos que lo vamos a dar acá como parámetros a este método. Ok, y luego vamos a cerrar esa conexión y cerramos también el cursor. Y para mostrar datos simplemente necesitamos extraer todos los datos que esté en la tabla datos y lo vamos a retornar. Entonces cuando vamos a ejecutar este método vamos a obtener todos los datos que estén en esta tabla. Para eliminar necesitamos ingresar un parámetro. En este caso vamos a eliminar comparando a través del nombre. Vamos a verificar que este nombre esté en la base de datos, entonces nos va a retornar todos esos datos, ¿no? Además del nombre, la edad, el correo, el teléfono, y ingresando el nombre que coincida, entonces se va a eliminar esa fila y luego estaremos cerrando la conexión. Y para actualizar los datos, como les mencioné, necesitamos el ID, que es el identificador para cada fila. Entonces aquí el primer parámetro va a ser el ID, luego los parámetros normales, ¿no? Los que vamos a actualizar, que es el nombre, la edad, el correo y el teléfono. Entonces aquí utilizamos update y el nombre de la tabla. Entonces aquí vamos a actualizar los datos, ¿no? El nombre, la edad, el correo y el teléfono, y a través del ID. El ID nos va a identificar a cada fila, la cual vamos a poder actualizar. Luego acá en dato vamos a tener un valor, la cual nos va a indicar si es que la tabla o los datos que hemos seleccionado se han actualizado o no. Entonces aquí retornamos ese valor. En sí esto de acá no lo vamos a utilizar, pero podremos utilizarlo para verificar si es que la actualización se ha realizado o no. Ok, eso sería la comunicación con SQLite para realizar estas diferentes opciones. Entonces luego vamos a ver el código. Primero vamos a importar las clases que vamos a utilizar nada más, que son los diferentes widgets que vamos a estar utilizando. Luego importamos el archivo de conexión con SQLite y la clase comunicación, ¿no? Que es esta clase que hemos creado acá, para poder utilizar los diferentes métodos, que es insertar, mostrar, eliminar y actualizar. Entonces importamos esa clase, vamos a importar strftime, que nos va a permitir obtener el tiempo actual para dar el nombre al archivo Excel que vamos a exportar cuando deseemos, ¿no? Entonces ese nombre se va a colocar con la fecha y la hora, y lo vamos a también utilizar pandas para poder crear ese archivo Excel. Entonces primero vamos a crear una clase principal que va a heredar de frame, donde va a ser el frame donde va a estar contenido todos los widgets que vamos a estar utilizando, y aquí al final lo vamos a estar ejecutando. Creamos una condición para realizar aquí la ejecución de la aplicación, ¿no? Entonces aquí creamos un objeto ventana de la clase TK, el título lo colocamos en blanco, realizamos un tamaño mínimo que es de 400 por 600, y el tamaño por default que va a aparecer va a ser de 800 por 500. Luego colocamos un icono, de esta forma lo colocamos cuando es una imagen en formato PNG, ¿no? Entonces aquí colocamos el icono y luego damos la ventana principal aquí, que va a ser el frame, ¿no? Básicamente donde van a estar contenidos los widgets. Entonces damos ese argumento y luego ejecutamos la aplicación. Bien, entonces vamos a crear las variables string var, que son unas variables de tipo string que vamos a poder variar, que va a ser el nombre, la edad, el correo y el teléfono. Luego vamos a utilizar colon configure y run configure, que esto es para que la aplicación se adapte a la pantalla, ¿no? Entonces esto de aquí estamos considerando que los dos frames, en este caso la fila 0 y la fila 1, se amplíe en una proporción de 1 a 5, que son la parte donde están para ingresar los datos y la parte donde se van a mostrar, donde está el tree view. Entonces básicamente están estos dos frames separados en los dos frames, el frame 1 y el frame 2. El frame 2 es donde están los datos, donde se van a mostrar, donde está el tree view. Si vemos la aplicación acá, de acá para abajo ese es el tree view, esto de acá es el frame 2, y el frame 1 es esta parte superior donde tenemos los labels, los entry, que son los de acá, donde ingresamos el texto, y acá tenemos botones que nos van a permitir refrescar, que es para actualizar la tabla, añadir datos,
limpiar los campos, que es cuando tenemos seleccionado. Para actualizar, no queremos actualizar, queremos llenar nuevos datos, entonces damos en limpiar y podemos ingresar. Y para actualizar también y exportar en formato Excel, ¿no? Entonces la parte superior es el frame 1 y la parte inferior es el frame 2. Esto lo he realizado así para que se adapte a la pantalla, ¿no? Si damos más chico, que es el tamaño mínimo, y normal, ¿no? Varía los widgets de acuerdo a cómo variamos el tamaño en la pantalla. Ok, entonces una vez configurado la parte que es para los dos frames, en este caso de aquí, utilizamos master, ya que estos dos frames están contenidos en el master, entonces tenemos que utilizar en donde están contenidos esos widgets, ¿no? Ya que en este caso son los dos frames que necesitamos especificar una proporción que estamos dándolo acá. Bien, luego creamos el objeto base-datos, que son para acceder a los diferentes métodos que tengamos acá, que son estos de aquí que hemos creado. Entonces creamos este objeto y a través de este podemos ingresar a los métodos. Luego ejecutamos el método widgets, que es el de acá, donde aquí estamos creando simplemente todos los widgets hasta acá, ¿no? Entonces básicamente aquí primero creamos los dos frames, el frame 1 que es el de acá y el frame 2 es el de acá, donde estamos posicionando en este caso con grid, que es una forma para empaquetar los widgets, para posicionarlo, especificando la columna y la fila, y el stick es para que se adapte en todos los sentidos. En este caso especificamos acá para los 4 lados, ¿no? Y luego vamos a redimensionar lo mismo que hicimos acá, pero para los widgets que están dentro del frame 1 y del frame 2, ¿no? Entonces aquí colocamos para el ROM configure, que son las filas, y luego vamos a configurar acá para que se adapte al frame, ¿no? En este caso, con column configure vamos a establecer que los widgets que están en el frame 1 en la columna 0, 1 y 2, que se redimensionen en la misma proporción, ¿no? En este caso 1 especificamos, y para las columnas también, en este caso, para las filas, en este caso hay 5 filas o 6 porque empieza con el 0, y también se van a redimensionar en la misma proporción. Y en el frame 2 simplemente está el tree view, entonces también lo colocamos que se adapte al frame, ¿no? Al frame 2, donde está contenido el tree view, que es para mostrar los datos, que es la tabla básicamente. Bien, entonces una vez configurado esto de acá, luego vamos a crear un label donde estamos colocando un texto, opciones nada más, ¿no? Y lo estamos posicionando con grid. Entonces aquí estamos todos los labels o todos los widgets lo estamos posicionando con grid utilizando una columna y una fila. Luego colocamos el botón que es refrescar, donde se está ejecutando el método actualizar tabla. Luego vamos a colocar los labels que nos van a indicar qué es lo que vamos a llenar en los campos de texto, ¿no? O los entry. Entonces aquí es el nombre, la edad, el correo y el teléfono. Y el primero es el título, ¿no? Donde aquí nos va a ocupar column spa, es que nos va a ocupar 2 columnas. Entonces aquí especificamos 2 y el resto son el tipo de fuente, el tamaño, y aquí bone, que es para que sea negrita, y aquí la color de font background es de color negro, y el background, que es el fondo de las letras, en este caso va a ser blanco. Entonces eso estamos configurando acá. Y así para las demás, ¿no? Entonces, y luego vamos a crear los entry, donde son los campos de texto que vamos a ingresar los datos para ya sea actualizar o para agregar nuevos datos. Aquí especificamos en el argumento text variable los string bar que hemos creado acá, nombre, edad, correo y teléfono. Estamos colocando acá nombre, edad, correo y teléfono. Entonces vamos a poder obtener a través de esas variables lo que hemos ingresado en estos entry. Y luego tenemos los botones que aquí está el texto. En este caso estamos considerando añadir datos, limpiar los campos, actualizar datos y exportar a Excel. Y aquí en command ejecutamos el método que vamos a crear a continuación. Bien, entonces luego vamos a crear un estilo. Este estilo es para la tabla, para el tree view. Aquí simplemente estamos creando ese estilo, y cuando damos aquí especificamos tree view,
ya se va a colocar para esta tabla, ¿no? Entonces aquí luego aquí estamos realizando las configuraciones para que sea de una color de acuerdo a los colores que hemos considerado al inicio, ¿no? Que es esta color, que es medio celeste, y entonces aquí estamos realizando esa configuración. Y luego vamos a crear la tabla que creamos de TreeView, que esta es una clase que está en TTK, donde lo vamos a posicionar en el frame 2. Y posicionamos con grid en la columna 0 y en la fila 0, y el sticking va a ser que se redimensione para los 4 lados. Luego utilizamos los scroll bar, que son para desplazar en el caso que exista muchos datos, ¿no? Entonces aquí los estamos creando los scroll bar, y luego aquí lo estamos configurando el scroll bar, ¿no? Es los que hemos creado acá, lo estamos colocando para esta tabla que hemos creado. Ok, luego vamos a crear las columnas y el encabezado, que aquí estamos creando las columnas, ¿no? En este caso, en la primera columna, en la columna 0, va a ser el nombre. Aquí establecemos un tamaño mínimo de las columnas y un tamaño, el normal que va a estar, ¿no? Que va a ser 120. Y el texto va a estar en el centro. Ok, aquí estamos configurando eso de ahí. Aquí configuramos el encabezado, que está por defecto, que nos va a salir estos nombres. Y luego vamos a crear los eventos, que en este caso, cuando vamos a seleccionar una fila del TreeView, se va a ejecutar el método obtener fila, y cuando vamos a hacer doble clic en esa fila o en esa fila de valores, se va a ejecutar el método eliminar datos. Entonces aquí vamos a obtener la fila. Aquí recibe un parámetro event, ya que este es básicamente un evento que cuando vamos a seleccionar una fila del TreeView vamos a ejecutar este método. Entonces aquí en este método estamos obteniendo los valores de la fila. Aquí de la tabla es el objeto de TreeView, ¿no? Entonces aquí con focus.focus vamos a obtener aquí el valor de la fila, y ese valor aquí indicamos en tabla.item, y aquí el ítem, ¿no? o la fila especificamos. Entonces aquí nos estaría devolviendo los valores de esa fila, y esos valores lo vamos a distribuir en las variables que son nombre, edad, correo y teléfono. Con .set establecemos el texto. En este caso, como les mencioné, para la primera, que es el nombre, está en la variable text, y los demás están en value en la posición 0, 1 y 2. Entonces aquí estamos colocando esos valores que están en la tabla. Lo estamos colocando a los entry o a los campos de texto utilizando set. Bien, luego vamos a eliminar los datos. Entonces aquí primero limpiar campos es simplemente eliminar el texto que está en los entry o en los campos de texto. Lo colocamos en vacío o .set, y aquí el texto va a ser vacío. Entonces cuando ejecutamos este método, los entry o los campos de texto van a estar vacíos. Bien, entonces vamos a eliminar aquí de la misma forma. Vamos a obtener el ítem o la fila del TreeView, ¿no? Que seleccionemos. En este caso podemos obtener el ítem considerando de esta forma tabla.selección y en la posición 0, o utilizando focus también. Entonces aquí, luego de obtener la fila seleccionada, el valor de la fila, entonces vamos a crear un mensaje o un mensaje de alerta, que es message box, donde aquí el título va a ser información y el mensaje va a ser desea eliminar. Y si es que aquí nos retorna un sí, o sea, ahí hay una opción de sí o no. Si es que es sí, entonces vamos a eliminar, ¿no? Eliminamos de la tabla esa fila, y también eliminamos de la base de datos utilizando el objeto base-datos y el método eliminar, que es el que hemos creado acá. Entonces eliminamos ese dato, pero tenemos que enviar el parámetro que es el nombre de la fila que deseamos eliminar, como hemos considerado aquí. Entonces data, aquí está nos está dando los valores de esa fila que se seleccionó, ¿no? Entonces aquí con text vamos a obtener el valor de ese nombre. Entonces aquí estamos enviando ese nombre y se estaría eliminando.
Luego vamos a agregar los datos. Para ello tenemos que obtener los valores de los campos de texto o de los entry en una variable nombre, edad, correo y teléfono. Bien, y luego para insertar, como les mencioné, para insertar en la tabla, la primera columna se coloca en el argumento text y las demás columnas en el argumento values, que es una tupla en este caso, que son las siguientes, ¿no? Que es edad, correo y teléfono. Pero primero acá verificamos que los campos de texto estén diferentes de vacío, o sea, exista un texto, va a ser todo diferente del vacío, entonces vamos a poder insertar ese texto. Y también insertamos aquí, insertar datos, estamos insertando en la base de datos. Y limpiamos los campos, ¿no? Insertar datos es el método que tenemos aquí al inicio, donde recibe estos argumentos. Estos argumentos lo estamos considerando aquí. El nombre, la edad, el correo y el teléfono, que lo hemos obtenido de los entry que hemos ingresado, ¿no? Luego en actualizar tabla, simplemente acá es para mostrar los datos que tenemos en la base de datos. Entonces aquí vamos a limpiar los datos de los campos de texto. Acá obtenemos los datos de la base de datos SQLite 3 y utilizando el método mostrar datos nos retorna todo el registro, ¿no? Entonces aquí primero borramos los datos que existen en el TreeView o en la tabla y luego lo vamos a distribuir todos esos datos. Consideramos aquí una variable que va a empezar en -1, ya que aquí estamos sumando 1 y debe ser este índice 0, ¿no? Entonces va a ser 0 y va a empezar hasta la cantidad de filas que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Y aquí en text, aquí vamos a estar colocando el nombre y aquí en los valores las demás columnas, que es la edad, el correo y el teléfono. Aquí vamos a actualizar los datos en la base de datos SQLite 3 ya. Entonces primero necesitamos obtener el dato que se seleccionó en la fila, en el TreeView, el que vamos a actualizar, y tenemos que comprobar que ese dato que se seleccionó esté en la base de datos, ¿no? Entonces aquí obtenemos el dato que se seleccionó en la tabla y aquí estamos obteniendo específicamente el nombre que se ha seleccionado. Verificar también ese nombre que esté en la base de datos, ¿no? Entonces aquí obtenemos los datos, todos los datos de nuestra base de datos SQLite, y con un ciclo for vamos a poder ir verificando. Aquí vamos a obtener el ID de nuestra base de datos, ya que en la base de datos SQLite 3 tenemos una columna adicional que es el ID, que es esta de acá, que es autoincrementable, y esa vamos a estar obteniendo acá, ¿no? Y el nombre también que está en la base de datos. Entonces aquí verificamos si ese nombre de la base de datos es el nombre que hemos seleccionado y el ID es diferente, o sea, si existe ese ID, entonces vamos a obtener los nuevos datos que se han actualizado, o sea que están en el campo de texto, vamos a obtenerlo y verificamos si es que son diferentes del vacío. Vamos a actualizar, ¿no? Primero va el ID, que es la fila, la cual vamos a actualizar, y luego los valores actualizados. Luego eliminamos aquí los valores de la tabla y para colocar los valores actualizados, ¿no? Luego, como les mencioné, el método limpiar campos es simplemente para colocar en vacío los campos de texto o los entry que estamos considerando. Luego tenemos el método guardar datos, donde aquí vamos a exportar un archivo Excel utilizando pandas, ¿no? Entonces primero vamos a obtener los datos de la tabla SQLite 3, en este caso en esta variable datos, utilizando mostrar datos, ¿no? El método mostrar datos, que es del archivo que hemos creado acá, mostrar datos, donde nos retorna todos los datos que tenemos en la tabla. Entonces luego vamos a crear una variable de i que va a empezar en -1. Esto de acá es para ir agregando todos los valores, ¿no? Todas las filas va a empezar en 0 y luego va a ir sumando, y aquí nos va a retornar una lista de tuplas, ¿no? Cada tupla es una fila, entonces nosotros vamos a poder acceder a esos valores. Primero aquí accedemos al nombre, lo estamos agregando a esta lista. La lista hemos creado aquí una lista vacía de nombre, edad, correo y teléfono, y aquí lo vamos a ingresar esos valores. Aquí van a estar una lista de todos los nombres, una lista de todas las edades, de todos los correos y de todos los teléfonos, y así lo vamos a poder distribuir para cada columna, ¿no? Luego vamos a crear aquí una variable fecha y utilizando este método que hemos importado, que es strftime, donde aquí vamos a obtener el día, el mes, el año, la hora, los minutos y los segundos. Esta variable lo vamos a utilizar para dar el nombre del archivo Excel. Luego creamos un diccionario donde va a ser el nombre luego vamos a crear un diccionario donde vamos a crear el nombre de las columnas con
las listas, especificando las listas que van a ser todos los datos que se van a posicionar en esa columna. Luego creamos el data frame, considerando aquí los datos, que es el diccionario que hemos creado aquí, y luego las columnas, ¿no? Que es el nombre, la edad, el correo y el teléfono. Luego vamos a crear el archivo Excel. Para ello tenemos que especificar el nombre de ese archivo que se va a crear, que va a ser datos y luego la fecha y la hora en el minuto que se va a guardar, y punto la extensión de Excel, ¿no? Que es XLSX. Luego nos va a salir un mensaje que nos va a decir una información, básicamente los datos guardados. Bien, y ahí sería todo el programa. Bien, si vemos, esta es la aplicación terminada, ya los he mostrado al inicio. Podemos refrescar, agregar datos, simplemente se van a agregar cuando los campos estén, al menos exista una letra en un campo, ¿no? Entonces vamos en agregar, y como vemos aquí, sí agregado. Vamos dos clics y eliminar sí, o damos dos clics eliminar no, y el dato permanece ahí. Ok, eso sería todo. Gracias, hasta la próxima.